Lunes 17 de agosto del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. $663,000 peruanos acudirán por primera vez a ejercer su voto en comicios generales del 2021. Colegio de Abogados elegirá este 19 de septiembre a su nuevo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. JNE destaca papel de jurados electorales para revisión de vacancia y suspensión de autoridades. El próximo 11 de abril acudirán a las urnas por primera vez más de 663,000 peruanos para ejercer su derecho al voto, según información proporcionada por el RENIEC en el padrón preliminar. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, del total de posibles electores, 663,486 han sido incluidos por primera vez en un padrón electoral. En la mayor parte de los casos porque han cumplido o cumplirán 18 años entre la fecha de los últimos y los próximos comicios del 2021. Esta información fue proporcionada por el organismo registral al Jurado Nacional de Elecciones el último jueves 13 de agosto en el padrón preliminar, que será utilizado el 11 de abril próximo. Como se recuerda, en este documento desde el año 2017 se toma en cuenta a todo aquel joven que cumpla la mayoría de edad hasta el mismo día de la jornada electoral. El padrón electoral debe ser aprobado por el JNE 210 días antes del día de los comicios. Por tal razón, el máximo ente electoral tiene plazo hasta el 14 de septiembre para aprobarlo y posteriormente entregarlo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Con el propósito de realizar un control concurrente al financiamiento de las organizaciones políticas, IDEA Internacional propone que este sea de manera virtual. El representante de IDEA Internacional en el Perú, Percy Medina, propuso la posibilidad de establecer y regular la rendición de cuentas online para el financiamiento de los partidos políticos. Medina señaló que ante el inicio del debate en la Comisión de Constitución del Congreso sobre el control concurrente, se hace necesario contar con mecanismos permanentes de transparencia de este tipo de financiamiento y que hacerlo de manera virtual sería pertinente. Medina precisó que la intención de esta rendición es ni bien entre el dinero en un partido, este se irá informando a través de una plataforma. Asimismo, consideró que si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene competencia para supervisar el financiamiento de los partidos, no puede contar con informes intermedios. En tal sentido, refirió que bajo este mecanismo, la OMPE podrá cruzar y recibir información sobre los aportes, donde incluso el secreto bancario pueda estar limitado. El ejercicio mundial de la democracia no se detiene ante el nuevo coronavirus. En la siguiente nota recogemos las experiencias electorales de otros gobiernos debido a que los peruanos iremos a las urnas el 11 de abril del 2021. El acto electoral, por lo general, implica la concentración de personas en locales públicos, una medida que no se puede considerar en tiempos de coronavirus. Entonces, ¿cómo han solucionado este problema los países que deben elegir a sus autoridades? Para los comicios parlamentarios de abril, Corea del Sur aplicó estrictas medidas sanitarias. Además, permitió que las personas infectadas votaran en centros hospitalarios y aquellas que estaban en aislamiento depositaran su voto en la hora posterior al cierre de colegios. En tanto, Polonia celebró sus elecciones presidenciales en junio bajo estrictas medidas de seguridad. La jornada se llevó con la fórmula mixta del voto electrónico y presencial, pese a no estar contemplado en su ley electoral. Y en Rusia, a inicios de julio, se llevó un plebiscito. Esta votación duró 7 días en los centros electorales
y también se permitió sufragar en centros de trabajo ante la necesidad de evitar aglomeraciones. En el caso de Estados Unidos, el actual presidente pidió aplazar los comicios previstos para noviembre, con el argumento de que el voto electrónico causaría un fraude masivo. El pedido no tuvo éxito. Otros países han optado por aplazar la convocatoria a las urnas, repartir el voto en varios días o favorecer el sufragio mediante el voto electrónico, siempre con las medidas de seguridad por la pandemia. El Colegio de Abogados de Lima convocó a nuevos comicios donde elegirá a su nuevo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. La fecha está prevista para el próximo 19 de septiembre. Para el periodo 2020-2024, el Colegio de Abogados de Lima convoca a sus miembros para elegir al nuevo representante de la institución ante el Jurado Nacional de Elecciones. El acto democrático está previsto para el próximo 19 de septiembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y será mediante el uso del voto electrónico no presencial. El reglamento de las elecciones 2020 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima se publicará en las sedes y página web de la institución y del Comité Electoral, además del diario oficial El Peruano. La institución recuerda a los abogados activos del colegio su obligación de votar y participar en el proceso comicial. Es importante recordar que el último representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones fue el abogado Raúl Chanamé Orbe. La Escuela Electoral presentó la primera edición del Diplomado en Comunicación Política. En sesión virtual abordaron el papel fundamental de las redes sociales, más allá de los medios tradicionales, como generador de opinión pública. Las redes sociales han desplazado a los medios tradicionales de comunicación, según afirma el especialista Francisco Medina. Generar feedback le ha permitido consolidarse como una principal herramienta de la opinión pública. La opinión pública con las redes va a cambiar absolutamente, y está cambiando porque de una u otra forma se ha emparejado la balanza, ¿no es cierto?, de dar la información y de recibir información entre los medios y la opinión. Las redes lo hacen más cercano, permiten llegar más a conocer lo que piensan los demás, y eso va a hacer que las redes sociales se conviertan en el gran generador de opinión pública. Y en el contexto de las elecciones 2021, las redes sociales ocuparían un lugar importante para la difusión de las campañas electorales. Viene ahora una futura elección en el 2021, donde hay una característica con la modificación del artículo 35 de la Constitución Política del Perú, que fue aprobada con Ley 30905 del 2018, solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos, con financiamiento indirecto, quiere decir franja electoral. Esto quiere decir que la campaña electoral que viene para el 2021 tiene una particularidad, va a centrarse mucho, aparte de la franja electoral, en redes sociales. Y es en redes sociales donde vamos a ver cómo va a haber el esfuerzo absoluto de generar posiciones, de generar opinión. Sin embargo, no todas las redes sociales tendrían el mismo impacto en las campañas y en la opinión pública. Entonces, ojo que el TikTok sí viraliza, pero ¿viraliza qué? O sea, usarlo en una campaña política puede ser muy interesante y puede servir siempre y cuando el uso que se le dé sea un uso totalmente creativo y que pueda generar una asociación a la campaña o el posicionamiento que tú quieres dar. El presente tema forma parte del Diplomado de Comunicación Política, Opinión Pública y Campañas Electorales que ofrece la Escuela Electoral. Para más información puede acceder a la página web que aparece en pantalla. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad también desarrolló el tema vacancia y suspensión de autoridades con la disertación del miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce Córdoba. En la sesión se expuso por qué es fundamental que este trabajo sea realizado por los jurados electorales.
El programa de justicia electoral para abogados analizó el trabajo de las corporaciones ediles como primera instancia para resolver solicitudes de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. En la sesión, el doctor Luis Arce identificó que estos procedimientos a nivel municipal en muchos casos presentaron ciertas falencias, por lo que planteó la transformación del JNE en una Corte de Justicia Electoral. Lo que ocurre en las municipalidades. Primero, que no se cumplen los plazos que establece el artículo 13 de la LOM. Y luego, siempre observamos en los numerosas causas donde se producen las nulidades, porque no están bien formados, porque no se incorporó el bagaje documentario suficiente. Entonces, una nueva motivación para ir pensando que el sistema de justicia, que el Jurado Nacional de Elecciones debería convertirse en una Corte de Justicia Electoral. El miembro del Pleno del JNE también sostuvo que los jurados electorales deberían ser permanentes para llevar a cabo los procedimientos de vacancia y suspensión, ya que se encuentran especializados en esa materia. ¿Está capacitado la corporación edil o la corporación regional para hacer este tipo de abordaje? La realidad nos dice que no. Y el mundo actual tiende a la especialización. Entonces, debe el legislador empezar a entender de que la justicia electoral necesita no solamente de especialización, sino de la permanencia de los jurados especiales, como primera instancia. Y no solamente para el momento electoral, de justicia electoral. De esta manera, el doctor Arce Córdoba concluyó con la necesaria transformación de la justicia electoral para garantizar la transparencia y calidad en la resolución de casos. Omar Chejade, el presidente de la Comisión de Constitución, indicó que uno de los temas del 2021, año de nuestro bicentenario de la independencia, es la aprobación del Código Electoral. Un gran paso en términos de confianza y estabilidad sobre la legislación electoral daría el Congreso de la República con la aprobación del Código Electoral, el cual fue propuesto en su versión actualizada en abril del 2019 durante la gestión del doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, indicó que para el próximo año el legislativo tiene una tarea fundamental: la aprobación del Código Electoral, documento que unificaría las normas dispersas en materia comicial. Cabe destacar que este año el titular del máximo ente electoral del país invocó al legislativo a aprobar el referido proyecto de ley, a fin de que el Perú tenga un marco normativo coherente, unificado y moderno, que permita forjar una mejor democracia. El proyecto del Código Electoral del doctor Ticona Postigo data de abril del 2017, fecha en la que se presentó ante el Parlamento para su debate. Se trata de una impostergable necesidad de cara al bicentenario de la independencia, constituyendo una tarea pendiente de la representación nacional. La propuesta recoge experiencias electorales anteriores, así como las recientes modificaciones a la normativa electoral aprobadas por el Parlamento entre el 2017 y 2018. De esta manera se busca dotar no solo a las organizaciones políticas, sino también a todo el país de un instrumento normativo que permita el efectivo ejercicio de los derechos de participación política. Bien, ahora vamos a hablar sobre los cambios normativos en las hojas de vida de los candidatos. Por tal razón ya nos encontramos conectados con José Naupari, él es especialista en temas electorales y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a JNE Noticias. Coméntanos, por favor, ¿cuáles son estos cambios normativos que se han dado? Bueno, en principio el cambio normativo relativo a las declaraciones juradas de vida de los candidatos se concentra en un único numeral contenido en la séptima disposición complementaria transitoria que se pretende incorporar en la ley orgánica, en la ley de elecciones políticas, mediante la cual se procura apuntar a una lógica de interoperabilidad, a una lógica más digital, de tal manera que lo que se pretende es evitar que se exija a los candidatos y trasladarles esa responsabilidad al jurado
de llenar toda aquella información que pueda figurar en registros en algún registro público, porque ni siquiera dice registros públicos igual SUNAR, sino en registros públicos en general. Entonces, el efecto práctico de este numeral es que el candidato ya no va a estar obligado, ya no debiera estar obligado a llenar información que el jurado a la cual el jurado podría tener acceso mediante un registro público, o cualquier ciudadano podría tener acceso mediante un registro público, ¿no? ¿Cuál es la información que debería contener esta hoja de vida? Bueno, ahí vas a tener temas vinculados con la formación profesional, la formación, la experiencia profesional o laboral, por decirlo de alguna manera, el tema de la relación de sentencias, el tema de bienes y rentas, sin duda, que es justamente lo que generaba las exclusiones y lo que generó quizás, digamos, lo que ha sido la génesis o el motivo fundamental que ha llevado a que se implemente este nuevo numeral de comidas a estas elecciones generales de 2021, ¿no? Que habían algunos candidatas que no llegaban a registrar información que figuraba en SUNAR, y el motivo de ello eran excluidos, porque la ley de organizaciones políticas era así de dura. Si tú omitías declarar bienes o rentas, tenías que ser excluido, ¿no? Entonces ahora lo que se va a apuntar es, si la información está en un registro público, ya el candidato no lo llena el jurado automáticamente. Para eso, ¿qué tendría que apuntar el jurado? A suscribir convenios con casi toda con el Poder Judicial, con SUNAR, con SUNAT, enlazar todo el sistema de ClaraROP y otras bases de datos públicas o registros públicos para que se pueda autocompletar, digamos, la declaración jurada de hoja de vida y los candidatos llenen aquello que evidentemente no figura en un registro. En ese sentido, José, de repente podemos especificar algunos aspectos negativos de estas modificatorias. Lo que ocurre en realidad, más que tema, en principio negativo, quizás podríamos aludir a un tema de una carga que se iba a tener el jurado que reglamentar, ¿no? ¿Y en qué sentido? Claro, si bien es cierto, ya con esto la carga procesal de exclusiones bajaría considerablemente, la carga de tachas bajaría considerablemente. Por ejemplo, hay un extremo de la ley que dice, por ejemplo, yo acá la tengo a la mano, los datos que debe contener en cuanto sea posible deben ser extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones. Ese en cuanto sea posible tendría que ser regulado por el Jurado Nacional de Elecciones. Otro extremo que también tendría que ser regulado por el JNE es, por ejemplo, cuando dice que la incorporación de los datos que no figuren en un registro público, por eso no estamos hablando solo de SUNAR, o la corrección de los mismos se regula a través del reglamento correspondiente. Cuando aluden al término de la corrección de los mismos, me suena a que prácticamente estaría casi anulando la posibilidad de la exclusión, ¿no? O dejaría ya casi digamos, de manera residual la figura de la exclusión con miras a este proceso electoral, ¿no? Más que toda esa última parte, ¿no? El tema de la incorporación de datos que no figuren en un registro y la corrección de los mismos, el término de corrección de los mismos puede ser entendido como corrección de los datos o de la información que no figuren en un registro o corrección de datos en general. Si entendemos como corrección de datos en general, sonamos porque ya casi no tendríamos opción de exclusión alguna, lo cual en cierta medida también sería en cierta medida favorable a la participación política. Y si entendemos solamente como data relacionada a aspectos que no se encuentran en un registro público, la pregunta, y ahí sí podríamos aludir en este calificativo negativo, entre comillas, es cómo podría supervisar o fiscalizar el jurado una información que no figura en un registro. Claro. Me pongo a pensar en bienes muebles que no figuran en un registro. O sea, ¿qué competencias tendría el jurado para verificar la veracidad de esa información? Si justamente no figura en un registro. Y si figura en un registro, la obligación del jurado va a ser más bien de autollenarla. Pero ojo, no es que vaya a tener digitadores, sino que por producto de un convenio de cooperación interinstitucional, el sistema de Clara tendría que estar enlazada a esa base de datos y autollenar, ¿no? Entonces, no es que vas a tener que contratar más gente, pero sí fiscalizar información que no figura en un registro público es casi inviable. Esta nueva normativa, además, anteriormente las hojas de vida se llenaban a través de una declaración jurada. ¿De repente desnaturalizaría esta situación o cómo lo ves tú? Sí, claro, como te comentaba, en principio, en realidad, ciertamente, ya se convertiría más en una hoja de vida del candidato que una declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Porque en realidad
si la hoja de vida va a ser prácticamente autocompletada o autogenerada con información que figura en registros públicos, y ese deber es trasladado al Jurado Nacional de Elecciones, porque ya tenemos en el marco de un gobierno digital el tema de la interoperabilidad, pues la parte de declaración jurada ya va a ser casi nula, no solamente justamente va a tener el carácter de declaración jurada respecto a aquella información que no figura en un registro público, pero todo lo que figura en el registro público ya no tendría esa condición de declaración jurada, porque sería una información objetiva que ni siquiera sería llenada por el candidato, sino por el jurado, y firmada, suscrita sí por el candidato, pero ya no llenada por él, ¿no? Entonces creo que por ahí pasaría un poco el tema. Ahora, ello no niega el hecho de que igual podrían terminar generándose, digamos, anotaciones marginales o correcciones, ¿no? Me pongo, por ejemplo, en el supuesto, y hay un tema que quizás ha faltado mayor reflexión ahí, como autocrítica, por decirlo de alguna manera, o como crítica constructiva, es, pongámosles un ejemplo práctico. Yo tengo un carro, por ejemplo, pero ese carro está en pésimo estado, pero yo nunca actualicé su estado en SUNAT. Entonces, en consecuencia, en virtud de este numeral 9 de la séptima disposición complementaria transitoria, la voy a tener que llenar. Imagínate que sea un auto de lujo, y esto va a aparecer en esa data de la hoja de vida del candidato como un auto de lujo, pero nadie sabe que el auto de lujo ya está en pésimo estado, ya está inservible, o de repente ha sido robado, pero yo no actualicé la base de datos de SUNAT, y lo único que tiene la jurado de elecciones va a ser la base de datos de SUNAT. Y esto, si lo trasladas al voto informado, decir, mira, el candidato tal tiene 5 o 10 autos de lujo, y de pronto no saben que en realidad de esos 5 o 10 autos de lujo solo tengo uno operativo, porque todos los demás están inoperativos. Claro, ese es un tema que ya se ha visto anteriormente también, ¿no? En el anterior proceso electoral. Exacto, entonces, ahora, y ahí la pregunta es, ¿ante quién tendría que haber hecho yo la anotación marginal? ¿Ante el Jurado Nacional de Elecciones, en virtud de la última parte de este numeral 9 de la séptima disposición complementaria transitoria, o debiera haberlo hecho ante SUNAT oportunamente, para que automáticamente se jale la información directamente de SUNAT? Queda la duda. Entonces, ahí creo que hay temas que digamos, tendrían que de repente ya, cuando el jurado tenga que ejercer la potestad de reglamentar, porque esta norma tiene que reglamentarse no solamente por disposición contenida en este propio precepto normativo, sino porque ustedes tienen la legitimidad para reglamentar hasta el 28 de septiembre, ¿no? De toda la ley que se aprobó el 27 de marzo de ese año. Sí. José, un último detalle para ver el tema de los tiempos y de los plazos. Estamos próximos ya a celebrar estas elecciones, estamos en medio de un proceso, la convocatoria ya ha sido dada por el presidente de la República y queremos saber qué tanto tiempo le podría tomar de repente al Jurado Nacional de Elecciones hacer estos convenios y hacer toda la reglamentación para este llenado de hojas de vida de los candidatos. Bueno, en el tema de la reglamentación, el mandato ya tienes una fecha de corte que es el 28 de septiembre. Van a tener que correr sí o sí para reglamentar. Ahora, en el caso de los convenios, tendrías que tenerlo por lo menos antes de que se instalen los jurados electorales especiales, que ya debieron haberse instalado el 8 de agosto, pero si no fuera así, por lo menos 21 días antes del 22 de diciembre, que vence el plazo para presentar la lista, porque recordemos que el plazo para presentar la solicitud de inscripción de lista de candidatos no se ha movido, ¿no? Entonces, en esa medida, antes que vence ese plazo, antes de que siquiera el candidato pueda llenar su ficha, antes que se habilite el sistema de Clara, ya tendría que tener los convenios. Entonces, estoy pensando que tendrían que correr para tener esos convenios de cooperación interinstitucional a más tardar octubre, ¿no? Así es. Si es que el jurado electoral especial hubiese tenido la competencia para calificar solicitudes de inscripción de candidaturas individuales e internas, tendríamos que decir que este plazo tenía que haberse agotado a fines de agosto. Pero como ya esta norma prevé que la solicitud de inscripción de candidaturas en internas la vea el propio partido, ya digamos como que hay un poco más de margen de tiempo para que puedan conseguir esos convenios de cooperación interinstitucional y puedan coordinar con SUNAT, con SUNAT, y digamos mejorar el sistema de Clara, ¿no? Que es un poco que va a ir de la mano con la ventanilla única, ¿no? Claro. Bien, José, cabe resaltar aquí que los jurados electorales especiales todavía no se han instalado, puesto que el Congreso le ha dado la facultad al Jurado Nacional de Elecciones de instalarlos de manera oportuna en el momento que vea conveniente, ¿no? Bien, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Igualmente, cuídense mucho.
Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más información. Aprueban acusación contra Kenji Fujimori por presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Los ex parlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el ex asesor Alexei Toledo tendrán que responder en juicio público por la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Esto luego de que el juez Hugo Núñez declaró fundada la imputación de la Fiscalía por delitos de cohecho y tráfico de influencias, cuyas penas solicitadas van entre 11 y 12 años de cárcel. Los abogados de los investigados cuestionaron que los hechos y delitos que describe la Fiscalía no eran los mismos que fueron evaluados por el Parlamento. Al respecto, el juez Núñez les recordó que fue el Congreso que concedió una autorización para investigar a los excongresistas por delitos de cohecho. También indicó que la indagación no se circunscribe a lo que se indica en la resolución, sino que se perfecciona a lo largo del proceso. La audiencia de control continuará el próximo 20 de agosto para evaluar más pruebas y otros recursos impugnatorios. El Perú es un país lingüísticamente diverso y cuenta con más de 40 lenguas originarias, por lo que el Ministerio de Cultura dispuso una versión virtual del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas a favor de la ciudadanía. El Ministerio de Cultura puso a disposición de la ciudadanía la nueva versión de la plataforma virtual del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, a fin de que las instituciones o empresas puedan facilitar y garantizar el diálogo con los ciudadanos hablantes de lenguas indígenas u originarias en los servicios que brindan. El Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas constituye una base de datos oficial que incorpora a los ciudadanos que han aprobado el curso formativo de intérpretes y traductores de lenguas indígenas del Ministerio de Cultura. Estos cursos se vienen desarrollando desde el 2012 con la finalidad de garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes. A través del enlace que aparecerá en pantallas, las instituciones o empresas podrán acceder a los datos de contactos de los intérpretes y traductores de manera automática y rápida para solicitar sus servicios. A la fecha, se cuenta con 398 intérpretes y traductores de 37 de las 48 lenguas indígenas que residen en 23 departamentos a nivel nacional. En cuanto a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Lenguas Indígenas, viene elaborando 64 materiales informativos sobre prevención y recomendaciones ante el COVID-19, spots radiales, infografías y afiches virtuales, videos, microprogramas, entre otros, en más de 30 lenguas indígenas y variantes, que representa el 90% del total de la población hablante de una lengua indígena a nivel nacional. La comisión encargada de seleccionar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional se instalará mañana, así lo afirmó el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga. Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el vocero alterno del Partido Acción Popular, Ricardo Burga, indicó que la fecha de instalación de la comisión especial que seleccionará a los miembros del Tribunal Constitucional está prevista para mañana, martes 18 de agosto. El legislador espera que la comisión trabaje rápidamente para que en el siguiente pleno apruebe su reglamento. Estima que la elección de los nuevos magistrados tomará un plazo de 3 meses. De acuerdo a la modificación de la ley del Tribunal Constitucional, la Comisión Especial del Congreso de la República será integrada por un representante de cada una de las bancadas que forman parte del Parlamento. Dicho grupo de trabajo realizará el concurso público de méritos para elegir a los nuevos integrantes del órgano supremo que vela por la constitucionalidad del país. Por otro lado, es importante mencionar que a la fecha hay 6 magistrados con mandato vencido.
El Indecopi ha lanzado una campaña de registro virtual Yo Protejo Mi Marca. Por tal razón vamos a conversar con Fernando Cárdenas, ejecutivo de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, para que nos den más alcances de esta campaña. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Comente más, por favor, sobre esta iniciativa. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bien, la Dirección de Signos Distintivos, en pos de los diferentes solicitantes, de los diferentes emprendedores del país y en búsqueda de la protección de las herramientas y sus derechos de propiedad intelectual, ha lanzado una campaña de promoción de registro de marcas, a través de la cual nosotros buscamos que los diferentes emprendedores, los diferentes titulares de signos en el país registren sus marcas a través de una plataforma online que la Dirección de Signos Distintivos está poniendo a través del Indecopi a disposición de todos los usuarios. ¿Por qué es importante que registren su marca? Bueno, la importancia del registro de marca se da sobre la base de que el signo distintivo tiene que ser protegido para la distribución de sus derechos, para que uno pueda tener finalmente una salvaguarda respecto a los derechos y para poder distinguirse en el mercado. O sea, lo que se busca a través de la marca, del registro de una marca, es que los productos o servicios puedan ser distinguidos, tener un nombre en el mercado, y la protección se obtiene a través del derecho. Claro, Indecopi ahora pone esta facilidad en medio del contexto de COVID-19. De repente ya no es necesario que se acerquen a las oficinas de manera presencial, sino que lo hagan de manera virtual. ¿A través de qué páginas? ¿Cómo podemos hacerlo? Es correcto. La campaña lo que está buscando es justamente la protección de los derechos de propiedad intelectual en base al registro de marca de los empresarios. A través del hashtag Yo Protejo Mi Marca estamos impulsando esta iniciativa de registro virtual, e igualmente a través de la página del Indecopi, que es www.indecopi.gov.pe. Listo, si nos podría comentar cuál es el procedimiento para registrar una marca. Bien, el procedimiento es sumamente sencillo en realidad. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a través del hashtag y a través de las diferentes plataformas de la Dirección de Signos Distintivos, para que nos puedan realizar una búsqueda totalmente gratuita si somos emprendedores. Lo que buscamos a través de esta plataforma de asesoría de marcas es brindar asesoría e información a los emprendedores respecto a la posibilidad del registro de sus marcas. Una vez que pasamos esta asesoría, lo siguiente que vamos a hacer es la presentación de nuestra solicitud. Va a haber una evaluación de forma, y luego de esta evaluación de forma se hace una publicación en la Gaceta Electrónica. Luego de ello, luego de la publicación, se hace un examen de fondo y finalmente se otorga el registro de marca. Si podemos reiterar y también incidir un poco más en lo que son las ventajas de tener registrada una marca en el Indecopi, en nuestro país. Sí, a ver, voy a graficarlo de esta manera. Imaginemos de que soy un emprendedor en esta época de COVID. La exposición de nuestra marca se está dando de una manera mucho más habitual, mucho más fuerte en el mercado, porque estamos utilizando plataformas web para poder hacer la venta de nuestros productos o la prestación de nuestros servicios. Con esto, el tema de riesgos en el mercado se aumenta, por cuanto diferentes personas pueden tener conocimiento de nuestra marca y de los productos o servicios que ofrecemos en el mercado. Si no tenemos el registro de nuestra marca, otras personas podrían registrar la misma y aprovecharse de precisamente todo el trabajo que hemos venido realizando con nuestra marca. Bien, en ese sentido es bastante importante que como ciudadanos, como emprendedores que estamos empezando este camino, registremos nuestra marca. Asimismo, ¿podría, por favor, comentarnos también a través de las redes sociales, también podemos ubicar esta campaña? Sí, es correcto. A través del Facebook de Indecopi pueden ingresar a la página oficial del Facebook de Indecopi, y en ella van a poder observar la campaña. Esta campaña ha iniciado con el video de un caso de éxito de la marca Pepuño, que terminó registrando su marca, hizo todo el proceso de registro. Estas empresarias, estas emprendedoras, lo que han buscado a través de su registro de marca es no rendirse en el mercado, no rendirse ante las adversidades del COVID, y cambiar, han por ejemplo cambiado su rubro a la venta de, además de sus productos de prendas de vestir, a la venta de mascarillas y demás, y eso todo lo están protegiendo a través de su marca. Ellas no se han quedado
digamos, sobre la adversidad han ido avanzando. Entonces, justamente este tipo de casos, este tipo de historias de vida es la que nos interesa reflejar a través de esta campaña para poder concientizar a los usuarios en general a la necesidad del registro de su marca. Como les comentaba hace minutos, es fundamental de que los empresarios tengan la protección a través de la marca y que puedan distinguir de esta manera sus productos o servicios en el mercado sin temor a que otra persona o alguna otra empresa pueda apoderarse. Y además de ello, si es que tienen el registro de la marca y observan de que alguien más la utiliza, pueden ejercer sus derechos a partir de ese registro de marca. Qué importante sentirse seguro en todo caso. Y también de repente tenemos algunas cifras de los registros de marca que se han visto en estos últimos meses. Sí, bueno, comentarles a todos que durante la pandemia y durante el inicio de la pandemia hubieron algunos, digamos, se redujo la cantidad de solicitudes de registro de marca producto justamente de la imposibilidad de muchos empresarios, de muchos emprendedores de poder asistir al Indecopi a registrar su marca. Esto hacia el mes de abril y al mes de mayo se observó de mayor manera, ¿no? Pero desde junio hacia adelante el registro ha ido aumentando. Nosotros en Indecopi, en la Dirección de Signos Distintivos, aproximadamente tenemos un promedio de 3.800 solicitudes mensuales, 3.800 a 3.900. Como les comentaba, durante los meses de junio y julio esto se redujo bastante y ya en el mes de julio hemos superado el comparativo versus el mes de julio del año pasado, lo que demuestra, por un lado, que existe una reactivación económica real para los emprendedores, para las pequeñas empresas, y por otro lado de que las diferentes campañas o las diferentes actividades de promoción de marcas han generado mayor registro. Y lo más importante, que este año el registro de marcas o la solicitud de registro de marcas por medios virtuales digamos, cubierto la cantidad de solicitudes de registro presencial que se veían el año pasado, con lo cual las personas en general están solicitando sus derechos a través de una plataforma virtual sin tener que moverse de su casa o de su oficina o de su negocio y respetando las medidas de distanciamiento social. Hemos tenido 17.978 solicitudes hasta hasta terminado el mes de julio, inicios de agosto, y la idea es poder continuar de esta manera promocionando el registro de marcas y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y esperemos que así sea. Una invitación final, por favor, a los emprendedores. Por supuesto. Yo convoco a todos los emprendedores que no tienen un registro de marca o que si lo tienen pretenden ampliar el rubro de sus negocios a que registren las mismas. En muchas actividades yo lo que comento es que el no tener registro de marca es básicamente estar a expensas de la posibilidad de perder el negocio, el activo más importante con el que cuentan. El no registro podría determinar que mucho esfuerzo, mucha dedicación a su negocio finalmente termine yéndose por la borda porque otras personas podrían apoderarse de su marca. Podrían empezar de nuevo, definitivamente van a salir adelante, pero la idea es pues que se puedan ahorrar todo un proceso adicional de comenzar nuevamente con su negocio. La marca es un activo sumamente importante, el más importante definitivamente de su empresa. Y qué mejor si Indecopi ahora lanza esta campaña para que lo hagamos desde la comodidad de nuestro hogar o nuestro negocio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Fernando Cárdenas. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Amigos, vamos a hacer una pausa aquí en JN Noticias. Amigos, empezamos este bloque con la agenda cultural que nos trae Carolina Díaz. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué eventos nos recomiendas para estos días? Buenos días, Paloma, ¿cómo estás? Tenemos grandes eventos que esta semana van a ocurrir, los detallaremos a continuación. Vamos. Comenzamos. Esta semana llega la tan esperada Feria Internacional del Libro de Lima, que es desde hace más de 20 años el evento cultural más grande y prestigioso del Perú.
Esta semana llega desde el 21 de agosto al 6 de septiembre y por primera vez será un evento digital. Esto por el contexto de la pandemia. Se llevará a cabo en este tiempo y este año el acceso a la feria virtual será totalmente gratuito. Contará con 2 escenarios: cultural, en donde habrán exposiciones, conversatorios, y comercial, en donde podrán ofertar y comprar los libros online. Contará además con la participación de invitados nacionales e internacionales. Asimismo, se mantendrán las diversas actividades, presentaciones de libros, conversatorios, actividades infantiles y recitales, entre otras. Las actividades se transmitirán a través del Facebook y de su canal de YouTube. Podrán ver la agenda en la página web www.fillima.com.pe. Desde sus casas podrán ver estas propuestas que vienen encantando a todo el público del Perú. Además, podrán ver también esta semana el Festival de Cine de Lima, que viene el 21 de agosto hasta el 30 de agosto. Son 10 días de cine en donde podrán ver más de 30 títulos latinoamericanos en competencia. Este año el Festival de Cine brinda en su repertorio películas de ficción, documentales. Así también podemos asistir virtualmente a los conversatorios con cineastas locales e internacionales gratuitamente a través del Facebook de FIL de Lima. Pueden comprar las entradas para ver las películas a través de la plataforma www.ccpubencasa.com. La entrada general es de 12 soles y recuerden que por cada entrada podrán tener acceso a la película durante 48 horas. Conéctense desde casa con estas recomendaciones desde el 21 de agosto. Hasta aquí con la agenda cultural. Continuamos con las noticias. Es momento de presentarles el resumen de noticias oficiales de COVID-19 gracias a la agencia de noticias andina. Ana Mendezú nos reporta. Bienvenidos desde la agencia de noticias andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El jefe del gabinete, Walter Martos, señaló que la inmovilización social obligatoria el día domingo se acató de forma mayoritaria. En Lima se aplicaron 45 papeletas y se detuvo a 106 personas entre Lima y Callao, mientras que en todo el país hubo más de 1.300 detenciones. El representante en el Perú de la OMS, el doctor Rubén Mayorga, estimó que para mediados de septiembre nuestro país tendría que hacer un pago de $20 millones de forma preliminar por la vacuna contra el coronavirus a COVAX, la entidad que se encarga de la compra directa de la misma. El Ministerio de Trabajo informó que el segundo tramo del bono familiar universal que se paga en estos momentos corresponde a los hogares que validaron, complementaron o actualizaron su información ante el Registro Nacional de Hogares del RENIEC. Se exhortó a aquellos que recibieron un bono a esperar el comunicado oficial para el pago del segundo bono anunciado por el presidente de la República. Según la Asociación Exportadora ADEX, la importación de laptops y tablets de nuestro país crecería en 45.9% comparado al 2019. Se espera que en el último trimestre el crecimiento sea mayor por la campaña navideña. China es el principal mercado de importación. Unas 100.000 micro y pequeñas empresas se beneficiarán con la aceleradora de e-commerce llamada cómpralealperú.p. Busca elevar el estándar del comercio electrónico en nuestro país y reducir la informalidad, según señaló la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar andina.p. Ante la falta de personal de salud para la atención de pacientes con COVID-19, el Ministerio de Salud instó a las universidades a que puedan acelerar los procesos de titulación de profesionales de este rubro a fin de que puedan incorporarse a los nosocomios. La ministra de Salud, Pilar Macetti, dio a conocer ante la Comisión de Salud y Población del Congreso la difícil situación por la que atraviesa el personal de salud debido a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Durante la sesión virtual, manifestó que existe insuficiente personal especializado y general para la atención de pacientes con coronavirus, por lo que para revertir esta situación se han realizado convocatorias simplificadas, pero que aún no resuelven el problema.
por lo que expresó que se necesita que las universidades puedan emitir resoluciones que permitan que los profesionales de salud, aunque no tengan título profesional debido a la demora, puedan obtener una constancia que han completado sus estudios y se encuentran aptos para el proceso de titulación. Tenemos mucha dificultad para encontrar personal para zonas de altura, zonas de selva, donde en realidad muy pocas personas se presentan a trabajar. Si logramos activar esto, ya tendríamos personal tanto para la atención primaria como la especializada, manifestó la ministra Macetti. Ante este panorama, se vienen incorporando a los profesionales de salud que tienen títulos de otros países, pero solo los que han cumplido el tiempo de estudios que se realiza en el Perú. Mucha atención con la siguiente nota, porque si usted ya se contagió de COVID-19 y superó la enfermedad, tenga mucho cuidado porque podría volver a infectarse. En entrevista para JN Noticias, el doctor Carlos Sánchez, cirujano digestivo y bariatra, advirtió sobre las consecuencias que podría generar la falta de cuidado de las personas que ya superaron la COVID-19. El doctor comentó que muchos ciudadanos que ya pasaron por el proceso de infección y superaron con éxito el nuevo coronavirus suelen bajar la guardia y descuidarse. Muchos de esos, entre comillas, pacientes que han salido de la contaminación del virus, algunos ya tienen secuelas pulmonares, cicatrices que ha generado este COVID. Entonces esos pacientes, si se llegaran a reinfectarse y no se cuidan pensando que son inmunes al virus, entonces pueden reinfectarse y pueden ser una enfermedad más complicada. El especialista sostuvo que aquellos pacientes que salieron de la COVID-19 ya tienen una lesión y podrían generar fibrosis pulmonar. Entonces esos pacientes tienen que estar cuidando, porque en cualquier momento también se pueden reinfectar y pueden generar una infección o complicación peor que la primera, y posiblemente esta sí le lleve a la muerte. Entonces sí tienen que cuidarse. Advirtió además que la barrera inmunológica es momentánea y poco estable. Además pidió cuidar la alimentación y evitar consumir harinas, ya que la obesidad que se podría generar desencadenaría grandes problemas. El Ministerio de Salud elaborará un mapa para identificar a las poblaciones con mayor riesgo al COVID-19, quienes tendrán la prioridad al momento de recibir las vacunas cuando estas lleguen al país. El Ministerio de Salud se encuentra elaborando un mapa para identificar a las poblaciones vulnerables que recibirán en primera línea la vacuna contra la COVID-19, entre ellas adultos mayores, gestantes y personas con alguna comorbilidad, indicó el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio. En este sentido, explicó que la actualización de datos sobre contagios y defunciones servirá para hacer una mejor distribución de las vacunas en todo el territorio, cuando éstas puedan ser importadas por el Perú, a fin de asegurar una buena distribución y proteger las vidas de los peruanos. El viceministro destacó que a partir de los 50 años la mortalidad de los pacientes con el nuevo coronavirus se incrementa rápidamente. Los siguientes en la línea de riesgo son las personas obesas, con enfermedades crónicas y gestantes. Además, el índice de mortalidad es mayor en hombres que en mujeres. Por tal motivo, Luis Suárez Ognio señaló que la familia debe ser considerada como una unidad de prevención. Sin embargo, el virus se está diseminando por medio de los asintomáticos, así como de los jóvenes que salen y se reúnen, lo cual afecta a sus seres queridos más vulnerables. Tras una reunión virtual del Grupo de Lima sobre las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela, Colombia y Argentina estuvieron en desacuerdo sobre la realización de los comicios este 6 de diciembre. El Grupo de Lima realizó una reunión virtual para analizar la situación en Venezuela. Ahí Colombia sostuvo que las próximas elecciones legislativas en ese país se realizarán en un ambiente fraudulento. En tanto, Argentina se apoya la realización del proceso electoral convocado para este 6 de diciembre. El presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que no se debe apoyar, ni validar, ni aplaudir, ni reconocer ese proceso, el cual calificó como encaminado a seguir acallando
las voces independientes. Asimismo, Chile asumió la misma posición, señalando que cualquier proceso electoral dirigido por Maduro sería fraudulento. Por otro lado, Argentina se apuesta por la realización de las elecciones parlamentarias, señalando que la vía electoral es el único modo de establecer un camino consensuado en Venezuela. Para Argentina, la no participación de la oposición en la justa electoral provocaría que la ciudadanía venezolana se quede sin representación para los comicios, aumentando así la crisis política en el país. El conjunto del Grupo de Lima y la mayoría de sus países miembros manifestaron su rechazo a las elecciones parlamentarias, considerando que carecen de las garantías mínimas de participación para todas las fuerzas políticas de Venezuela. Recordemos que el Grupo de Lima se formó con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, y está conformado, entre otros, por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. En Bielorrusia, el último domingo se registraron manifestaciones en rechazo del régimen de Lukashenko, la cual fueron reprimidas violentamente por el gobierno. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko rechazó los pedidos de la oposición de organizar nuevas elecciones tras las celebradas el 9 de agosto, en las que oficialmente obtuvo el 80% de los votos, pero que suscitaron acusaciones de fraude y una ola de protestas sin precedentes. La manifestación del último domingo fue de las mayores hasta la fecha, en desafío a Lukashenko, quien calificó a los manifestantes de ovejas y criminales controlados por el extranjero. Tras los comicios, cientos de miles de personas salieron a la calle para denunciar el resultado y apoyar a la principal candidata opositora de 37 años y nueva en política, que se presentó después de que otros candidatos, incluido su marido, fueran arrestados. Por su parte, Lukashenko aseguró que Putin le había prometido ayuda para garantizar la seguridad de Bielorrusia. Algunos manifestantes aseguraron que temen una intervención rusa. Ahora nos vamos hasta Norteamérica porque Facebook lanzó un centro de información en la red social para que brinde información a los electores sobre los comicios presidenciales en los Estados Unidos este 3 de noviembre. Facebook, una de las redes sociales más usadas, anunció que la aplicación contará con un centro de información de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos este 3 de noviembre y así brindar información de calidad a los votantes. Se podrá ingresar al apartado tanto en Facebook como en Instagram y servirá como una ventanilla única para que los estadounidenses no estén desinformados y cuenten con más herramientas para emitir un voto responsable. Según la red social, esta iniciativa se da con motivo de proteger la integridad de las elecciones y ayudará a los electores a saber si están registrados para votar y cómo hacerlo si no lo están. De esta manera se evitará que las informaciones maliciosas se aprovechen de la incertidumbre en torno a la pandemia, interfiriendo con las elecciones. Este lanzamiento de Facebook incluye también la función de alertas para que las autoridades electorales estatales y locales puedan comunicar a los votantes información actualizada en relación con las presidenciales. Las elecciones de Estados Unidos y las campañas electorales previas al mismo servirán de ejemplo para las naciones que próximamente celebrarán comicios en medio de la pandemia mundial, esperando que Facebook continúe con el centro de información. Amigos, llegamos al final del noticiero, nos reencontramos mañana, los dejamos con imágenes del distrito de La Punta.